Vamos a tratar de transmitir en vivo. Bienvenidos los que se van a conectar, ¿verdad? Es importante, decía, estamos aquí en la iglesia, es importante venir a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia es el lugar indicado, el lugar escogido, ¿verdad? Que Dios puso en nuestras vidas para ser formados, para ser sacados de esa esclavitud, ¿verdad? Porque muchos llegamos a la iglesia en ese estado, ¿verdad? Un estado de esclavitud. Y a veces creemos que, o a veces entendemos mal, ¿verdad? Este sentido, pero la iglesia es eso, es para eso, es el lugar donde Dios te va a formar, donde Dios va a tratar con tu vida, donde Dios te va a mostrar, ¿verdad? Su santidad, donde Dios te va a mostrar que somos apartados y donde nos va a enseñar, ¿verdad? Ese trámite que es el ser santificados, el vivir una vida nueva, el luchar, ¿verdad? Por vivir una vida nueva en justicia. El cristiano está expuesto a eso, a ser esclavo del pecado o a ser esclavo, ¿verdad?, de la justicia. Y la Biblia nos habla de todo eso. Yo quería predicar sobre la esclavitud, ¿verdad? La esclavitud, hay dos significados, ¿verdad? La esclavitud física, ¿verdad? Que la podemos ver en todos lados, en el mundo, ¿verdad? Donde vivíamos, donde nos desarrollamos. Ese es el estado de una persona, ¿verdad? Que es propiedad de otra persona, ¿verdad? En este caso de un amo, ¿verdad? Perdiendo por completo su libertad y sus derechos como ser humano, ¿verdad? Ese es ser un esclavo, ¿verdad? En la vida secular, ¿verdad? Cuando somos esclavos de esto, cuando no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero hay otro significado, ¿verdad? Ese es el físico, ¿verdad? Cuando servimos a la sociedad, cuando somos esclavos, ¿verdad? De la economía. Pero hay otra esclavitud, que es la esclavitud espiritual. Y esa esclavitud espiritual, ¿verdad? La podemos ver en nosotros, antes, durante y después, cuando nosotros llegamos a él. Por eso es importante, ¿verdad?, congregarse. Pues es importante venir a la iglesia, ¿verdad? A veces estamos esclavizados a muchas cosas y es mentira que afuera en el mundo, es mentira que en nuestras casas, ¿verdad?, vaya a tener una libertad, ¿verdad? Una relación con Dios, eso no cambia, ¿verdad? Una relación con Dios, ¿verdad? Todos los días la podemos tener, pero aún el ser humano puede estar esclavizado en muchas cosas. Primeramente, ¿verdad? ¿Cuál es el primer plano cuando vemos cuando hay una esclavitud? Y él habla toda la Biblia, al pecado, ¿verdad? Vamos a estar hablando también de eso, ¿verdad? Entonces, el físico, el espiritual, ¿verdad? El espiritual, la esclavitud espiritual, ¿verdad? Es la condición, una metáfora de la condición del hombre, del ser humano, ¿verdad? Frente al pecado. Y esa es una esclavitud al pecado, ¿verdad? Es la condición del ser humano, como Dios nos encontró y como llegamos a la iglesia, una esclavitud de pecado, ¿verdad? Es mentira, es que a la iglesia llegamos libres, no, es un proceso, es un proceso, una invitación, ¿verdad?, a ser libres en un sentido espiritual, en un sentido total, ¿verdad? Tener esa libertad en la cual, ¿verdad?, nos va a llevar, ¿verdad?, a la vida eterna, ¿verdad? A la vida eterna. Una libertad en nuestro espíritu, en nuestra alma, una libertad del pecado, ¿verdad? Una libertad en nuestra mente. Pablo por eso se refiere cuando dice que tenemos que tener renovar el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Y comienza a hablar sobre el viejo hombre, comienza a hablar sobre las viejas actitudes, ¿verdad? Y si es que vienen viciados con el mundo, ¿verdad? Y por eso el Señor nos mete en esto, ¿verdad? Y la iglesia, este lugar, y donde quiera donde nos paremos, cualquier iglesia,
no nos paremos, ¿verdad? O sea, lo malo no es la iglesia. Lo malo no es lo que se mueve en la iglesia. Lo malo no es tener una guitarra de 300 pesos. Lo malo no es tener alabanza, ¿verdad? Un grupo de alabanza. No, lo malo es la actitud de la persona que se congrega en la iglesia. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso hay iglesias vacías, por la actitud de la gente. Llegamos a una iglesia y queremos ver todo perfecto, ¿verdad? Que todo se desarrolle perfecto. Y no, o sea, estamos en un desarrollo, ¿verdad? Estamos en un proceso. Ese proceso es hacia una ¿qué? Hacia una libertad total, ¿verdad? Estamos siendo preparados, ¿verdad? Para el día de Jesucristo. Por eso es la iglesia. La iglesia nos prepara para vivir una vida eterna con Dios en la eternidad, en los cielos. Para eso somos preparados. O sea, no somos preparados para predicar bonito, no somos preparados para decir alcanzamos a miles, no. Somos preparados en la iglesia para la vida eterna, para tener esa relación con el Señor Jesucristo. Un día que Él regrese por su iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia libre, total, libre. Pero nosotros decidimos servir al pecado o servir a la justicia, ¿verdad? Somos esclavos también de Jesucristo. Nos convertimos en esclavos del Señor Jesús. Él nos compró y con esa base, ¿verdad? Somos esclavos, somos sus siervos y les pertenecemos a Él. Ahora que conocemos a Dios, ¿verdad? Ahora que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y quiero hablar también sobre la condición, ¿verdad? De nosotros, cómo llegamos, el desarrollo. Y poner de ejemplo, quería agarrar de ejemplo, ¿verdad? Éxodo, si usted me gusta acompañar el libro de Éxodo, si usted me gusta acompañar, vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo. Hoy en la mañana estuvimos viendo Éxodo, ¿verdad? En las clases que tenemos aquí en la iglesia. Es muy interesante Éxodo, donde nos comparte, ¿verdad? No solamente la vida de este hombre, ¿verdad? Sino nos comparte lo que venimos hablando, ¿verdad? La esclavitud y la libertad, ¿verdad? De un pueblo formado, un pueblo unido, ¿verdad? Pero que a través de los tiempos, de los años, fueron adquiriendo cosas, ¿verdad? Que no eran de ellos y no habían aprendido eso, pero durante tantos años en una tierra extranjera, una tierra equivocada, donde Dios, ¿verdad?, trató con su vida, donde Dios los guardó, donde Dios los guardó de todo, ¿verdad? Y Dios puso un nombre, José, ¿verdad?, para que los guardara y se crecieron, ¿verdad? Y es así como Dios se mueve en nuestras vidas, ¿verdad? Si usted y yo hoy tenemos vida, estamos vivos, es por un propósito, es una razón muy importante que Dios tiene para usted y para mí, muy importante, una razón importante, ¿verdad? Pero todos venimos de la esclavitud, todos por un tiempo fuimos o podemos estar pasando, ¿verdad?, por una esclavitud, tanto tal vez física o espiritual, donde el pecado, ¿verdad? Esta palabra se oye muy grotesca, pero esa es la realidad, o sea, donde el pecado es lo que nos separa de Dios. Y eso lo podemos ver en los ejércitos, cuando iban y luchaban, ¿verdad? Y luchaban, dice que delante de ellos iban los que tenían las flechas y los arcos, delante del ejército. Dice que hacían y tiraban la saeta. Y ellos tenían la encomienda de acertar en el blanco. Esa tenía la encomienda de acertar en... ¿Cuál era el blanco? El enemigo, o sea... Pero si no acertaban en el blanco, estaban... ¿estaban qué? Errando, o sea, estaban pecando. Y con ese sentido es el pecado. Cuando no vamos en el blanco, ¿verdad? Erramos en contra de quién?
y Dios. Y podemos pecar de muchas formas. Podemos pecar de muchas maneras, porque el ser humano fue concebido en pecado, ¿sí? No hablando del pecado original, sino, ¿verdad?, del pecado, ¿verdad?, que traemos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Nacemos así, nos desarrollamos así, vamos adquiriendo, ¿verdad? Todo lo que nos rodea, adquirimos las cosas, o sea, los vicios, en un sentido personal, ¿verdad? En nuestra forma de hablar, de conducirnos, unos nos desarrollamos bien, otros mal, otros nos va bien, otros nos va mal, pero siempre todo por una consecuencia, o sea, todo tiene consecuencia en este mundo. Si obramos bien, nos va bien. Obramos mal, ¿nos va qué? Mal. Las leyes no podemos mover las leyes, ¿verdad? Solamente Dios es soberano para mover las leyes. Moisés, Éxodo 1 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto, y menciona a todos los israelitas, Jacob, ¿verdad? Cada uno entró con su familia, y menciona a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron en total 70 personas, ¿verdad? Y todos esos entraron ahí en Egipto, ¿verdad? Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón que no conocía a José y que no conocía a Dios. Alguien que tenía poder, ¿verdad? El rey de Egipto, ¿verdad? Se hacen dioses ellos mismos, pero no conocía a José, no conocía el plan de Dios, ¿verdad? Y fue todo lo contrario para este pueblo, en cual, ¿verdad?, cuando estuvo con José fue un tiempo donde estuvieron tranquilos, pero se fueron multiplicando, ¿verdad? Y se fueron fortaleciendo en sentido de números, en sentido de unidad, ¿verdad? Eran muy unidos, ¿verdad? Todas las tribus conocían a Dios, pero, ¿verdad? Fueron ¿qué? Adquiriendo todo lo redes. Y este hombre, este faraón, no conocía a Dios, ¿verdad? Y fue algo totalmente, ¿qué? Diferente. Y ya no les fue igual a estos israelitas, ¿verdad? Es como nosotros, como usted y como yo, ¿verdad? Usted y yo nacemos, ¿verdad? Nacemos y tenemos que crecer y multiplicarnos, ¿verdad? Pero durante todo ese proceso de vida siempre va a haber un faraón, ¿verdad?, estorbando y haciendo estragos en nuestras vidas, en cualquier sentido, un sentido emocional, espiritual, en nuestra forma de conducirnos, ¿verdad?, en nuestros anhelos, en nuestros sueños, en nuestros deseos, ¿verdad? Siempre va a haber un faraón que traiga eso, amargura, que traiga esclavitud, que traiga un esfuerzo, ¿verdad?, sobrehumano, ¿verdad?, que traiga a nuestra vida, ¿verdad?, esa esclavitud del corazón, esa esclavitud de nuestra mente, esa esclavitud del pecado, ¿verdad?, a nuestra vida. Muchos de ellos, ¿verdad?, clamaron, pero muchos no. Y la figura de faraón es importante en el pueblo porque hace un cambio drástico y total, ¿verdad? Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es muy grande y muy fuerte. Vamos a ponerle algo, un yugo para detenerlos, ¿verdad? Y lo primero, ¿verdad?, que hizo él, ¿verdad?, los puso a trabajar y les dio trabajo y les dio encomienda y los esclavizó de una forma terrible a ellos, ¿verdad? Y la vida del ser humano así corre y así viene, esclavizada, ¿verdad?, por algo mayor, por algo grande, por algo que tiene un dominio más allá de nuestro ser, un dominio que nos llega a dominar y nos llega a tener en ese estado de esclavitud, y pueden pasar años y años y no poder salir de ese estado de esclavitud, ¿verdad? Y morir y siempre siendo esclavos y no conocer la gracia y no conocer al Señor, ¿verdad? Y morir y no, el ser bueno en la vida, ¿verdad? El ser bueno no nos garantiza nada.
Yo he conocido personas buenas, personas que se han ido y muy buenas, altruistas, ¿verdad? Ayudan al necesitado, buenas con papá, buenas con mamá, personas muy buenas. Pero que al final de cuentas, ¿verdad? La esclavitud de ese pecado, ¿verdad? Del pecado original, del pecado que asedia al hombre, que es el pecado, ese pecado el que te separa de Dios. El que sea ahí en medio entre tú y yo, y no puedes tener esa relación con Dios. Así vivíamos y así la gente hoy vive en el mundo, pero parece ser que no entendemos, parece ser que cuando hablamos de pecado la gente se ofende, la gente te mira feo y dice, oye, tú te crees muy bueno, ¿no? Simplemente es una realidad. O sea, ¿qué separa de Dios y el hombre? El pecado. Eso es lo que es, trae separación, muerte. Y eso es la muerte, separación. Eso es. Adán y Eva fueron separados por el pecado que había. Y hubo consecuencias graves. ¿Sí? Primero se avergonzaban, ¿verdad? Dios los expulsó del Edén, ¿verdad? Y tuvo que hacer un plan de redención para el ser humano, ¿verdad? Para que tuviese nuevamente esa comunión con Dios. O sea, no es que nosotros como cristianos, ¿verdad?, seamos los mejores, no somos los mejores, pero tenemos la verdad delante de nosotros, la vida y el camino, que es el Señor Jesucristo, el cual dio la vida en la cruz por ti y por mí, nos dio redención, y no solamente tapó nuestro pecado, sino lo eliminó de una forma que total, dice, triunfando en la cruz de ¿qué? De Calvario. Se hizo maldito por usted, por mí, llevó nuestras enfermedades, llevó todo, ¿en dónde? Por su muerte en la cruz. Y eso trae redención y trae libertad a nuestra vida, ¿verdad? Y nos mete el Señor inmediatamente a un proceso, ¿verdad? No es nada más de así, porque sí, tiene que haber un proceso. Como yo lo tres oía, ¿verdad? Bueno, ahorita le digo. Dice Israel y Egipto, el contexto, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? ¿Verdad? Lo que estábamos viendo, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Qué hicieron ellos para llamar la atención de Dios? ¿Qué hicieron? ¿Crecieron? No. ¿Qué hicieron? O sea, ¿escogieron a un hombre? ¿A Moisés? No, o sea, no. Clamaron a Dios. O sea, clave, o sea, clamaron a Dios. Y clamar a Dios no solamente es gritar, sino clamar a Dios es tener en el corazón, ¿verdad? Un corazón dispuesto, ¿verdad? A hacer todo lo que es indicado. En este caso, de parte de ¿quién? De Dios, de parte de la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos vivir nuestra vida, ¿verdad? Así nada más, así, sin ver lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús decía escudriñarla, pues parece que ahí está la vida eterna. Y vas a conocer la verdad, o sea, la verdad en Él mismo. Y vas a conocerla y esa verdad vas a ser ¿qué? Libre de la esclavitud. Los fariseos se enojaron y decían, ¿por qué? Ya si yo soy hijo de Abraham, ¿por qué me dices que soy esclavo? Si soy hijo de Abraham y soy judío y hebreo de hebreos, ¿verdad? Y vengo de la realeza, ¿por qué? Y eso lo voy a decir porque no conocen, o sea, viven en un estado que es de esclavitud. Dice, clamaron. Génesis 5:13 habla sobre el pacto, ¿verdad?, de Dios y Abraham, y les dice, un día, Génesis 15:13 dice, un día voy a agarrar al pueblo, a tu descendencia, y los voy a meter en opresión 400 años, ¿verdad? ¿Cuál fue la esclavitud que vivieron ellos, ¿verdad? Aunque estaban en esa separación, ¿verdad? Donde en un sentido figurado, ¿verdad? No tenían esa relación con su Dios, adquirieron todo lo que había alrededor de ellos, unos que otros, ¿verdad? Tenían la tendencia de adorar a Dios, pero no me da mucha, ¿cómo le diré?
No me mencionan mucho de eso, me mencionan un pueblo esclavo, grande, fuerte, poderoso, unido, que se extendió, pero estaban ¿qué? Esclavos, estaban siendo ¿qué? Oprimidos, ¿verdad? Por un alguien, por un faraón, ¿verdad? Estaban siendo oprimidos y había pecado, había una separación, ¿verdad? El pecado nos esclaviza, ¿verdad? El pecado anula nuestra voluntad de una forma total. O sea, ya no va a haber voluntad de buscar a Dios, ¿sí? Ese es el libre albedrío, ¿verdad? Tener una libre voluntad de buscar a Dios con todo nuestro corazón y decidir si lo buscamos o no, ¿verdad? En un sentido figurado, ¿verdad? Pero el pecado nos quita todo eso y el dominio propio de nuestras vidas, ¿verdad? Acceder a conductas destructivas, ¿verdad? A pasiones desordenadas, a vacíos, ¿verdad? Eso se convierte en nuestros amos. Por eso la gente que está en la iglesia y la gente que se sale de la iglesia, ¿verdad? Promueve eso, ¿sí? Eso lo promueve. Entran en ese estado de pecado, de una forma que total, una separación, Dios, y comienzan a ser esclavos de todo lo que les rodea, ¿verdad? Esclavos de su conducta, y son conductas a veces destructivas, ¿verdad? Tal vez no están en vicios, no están, pero no tienen esa comunión con Dios, ¿verdad? Y se convierten en todo esto, en sus propios amos, ¿verdad? Todo. Y podemos ver toda la conducta del ser humano, ¿verdad? Dependiendo cómo nos fue en la feria, dependiendo cómo nos trataron, cómo crecimos, qué nos pasó, qué no nos pasó, qué adquirimos, qué soltamos, dependiendo todo eso es como nosotros vamos a desarrollar eso, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Y nos hace esclavo, ¿verdad? Totalmente. Pero la esclavitud, ¿verdad? Tiene un proceso y ese proceso se desarrolla y el pueblo de Dios lo desarrolló ahí en Egipto, lo desarrolló en el desierto, ¿verdad? Ese proceso, no porque estaban en el desierto, no porque estaba el tabernáculo, no porque Dios había la columna de fuego, no quiere decir que aún había esclavitud en su mente y en su qué, y en su corazón, sí la había, ¿verdad? Y la esclavitud, ¿verdad? Nos puede envolver a todos de un momento a otro, pero eso no es lo malo. Lo malo es que nosotros decidamos vivir aún en esa esclavitud y nos falta el valor, nos falta la integridad, nos falta las fuerzas, el ánimo, el carácter de salir de esa esclavitud, ¿verdad? Y comenzar a vivir una vida de esclavos, pero de la justicia, ¿verdad? De Jesús, de Dios, que es totalmente ¿qué? Diferente, ¿verdad? La pérdida de la libertad es progresiva. Al principio el pecado puede presentarse, ¿verdad? De una manera común, ¿verdad? O una elección a través de un placer, ¿verdad? A través de una invitación, ¿verdad? A través de palabras, a través de muchas cosas, el pecado se puede presentar y la esclavitud, ¿verdad? Te puede enrollar y nos puede jalar, ¿verdad? No se presenta tal y como es, no se presenta, si se presentara tal como fuera, ¿verdad? Aún tuviéramos un poco de prudencia, pero creo que ni así, ¿verdad? A veces se presenta de una manera horrenda y aún así el ser humano cede, ¿verdad? Porque está en un estado, ¿qué? De esclavitud. No ha entendido, ¿verdad? La verdadera libertad. Está como la metáfora del elefante, que ha habido el elefante, ¿verdad? Que le pusieron un fierro y lo amarraron a una cadena de chiquito y creció, se volvió fuerte. Imagínate un elefante de ¿cuántas toneladas? No sé, pero... Bueno, muchas toneladas, ¿verdad? Y no podía arrancar un fierro que estaba ahí en la arena, porque su mente estaba esclavizada, ¿verdad? Que así iba a ser toda su vida, cuando tenía toda la fuerza del mundo, ¿no? Para eso y para más. Y así creció el elefante y así murió, ¿verdad? Y así el ser humano, y así muchas veces, lamentablemente, la iglesia, así es, ¿verdad? Así sucede.
O sea, a veces tenemos la creencia de que no vamos a caer en la esclavitud, ¿verdad? Porque hay una parte donde hablan sobre la predestinación. Yo cuánta gente he oído que es que somos, como cristianos, somos predestinados. ¿Cómo no? O sea, una cosa es predestinación y otra cosa es escogido. O sea, hay un pueblo escogido que es Israel, a través de la promesa de Abraham, ¿sí? Y eso es Dios y el pueblo, Él se va a encargar. Pero hay una predestinación, ¿verdad? En Cristo. Por eso Jesús dice, los que permanecen en mí y en mis palabras, esos serán salvos. Cuando conocemos a Dios, al Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, en Él somos predestinados. ¿A qué? A una vida eterna, a través de Él. Yo he oído muchos comentarios y mucha gente me ha encarado, me dice, no, estás mal, o sea, donde hablan sobre la famosa cuna cristiana. O sea, en la Biblia nunca he encontrado, la única cuna que encuentro, y no era cuna, era la de Moisés, ¿verdad? Pero la famosa, es que yo soy de cuna cristiana. Y yo tengo la predestinación porque mis padres fueron o son cristianos, y por herencia yo soy cristiano, y no es algo totalmente equivocado, ¿verdad? Y cuánta gente vemos así, o sea, cuánta vemos así que se salen de las iglesias y se salen y pretenden, no hay problema, 2, 3 años vuelvo, pretendiendo, Dios está con los brazos abiertos, claro que sí, ¿verdad? Pero nadie te va a quitar la experiencia del pecado y la experiencia de estar esclavo, y nadie te va a quitar las consecuencias que va a traer el pecado a nuestras vidas en un momento, ¿verdad? Siempre hay consecuencias de todo, siempre, y se los digo por experiencia, ¿verdad? Sin embargo, la repetición constante, ¿verdad?, de estos hábitos y dependencia nos atrapan. También sometiendo, ¿cómo se desarrolla, verdad? A través de un desarrollo, como le dije, a través de sometimiento de nuestra voluntad o de la voluntad. En lugar de hacer lo correcto, nos vemos arrastrados, ¿verdad? Hacer lo que en el fondo no queremos hacer, pero lo hacemos, ¿verdad? La mente y las emociones quedan bajo el dominio de impulsos incontrolables. Así se oye muy, pero sí es la realidad. Hay impulsos incontrolables, no podemos controlar nuestros impulsos, ¿verdad? A veces no se ve, ¿verdad? Pero ahí están en el corazón y en el alma del ser humano, ¿verdad? Y su espíritu, el espíritu del ser humano, ¿verdad?, está en una esclavitud, opresionados, oprimidos, ¿verdad?, por todo esto. O sea, el pecado nos engaña, haciéndonos creer que somos libres de hacer nuestra propia voluntad, ¿verdad? Nos engaña, o sea, hablando como hijos de Dios, hablando como iglesia, como a veces nos engañan, creyendo que esto es mejor y que lo otro es mejor, y que nadie tiene el derecho, ¿verdad?, de decirme absolutamente nada, y nos volvemos al pecado y nos volvemos a ser esclavos nuevamente, ¿verdad?, del faraón y del mundo y de nuestras propias forma de pensar, y nos volvemos a ser esclavos, ¿verdad? Cuando decidimos un día ser esclavos de Jesús, siervos, hijos de Dios, ¿verdad?, nos volvemos atrás con nuestras actitudes, ¿verdad?, como nuestra propia voluntad, cuando en realidad nos ata a la culpa, ¿verdad?, a la vergüenza y a un vacío espiritual. ¿Cuánta iglesia está así el día de hoy? Mucha iglesia. Y a veces consecuencias no actos propios. A veces la iglesia está así a consecuencias de actos, ¿verdad?, muchas veces de otras personas, de dentro de la propia iglesia, dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Y muchas veces la iglesia, por eso toma esas decisiones a veces de irse, ¿verdad? Pero es una mala decisión, porque Dios nos llamó a permanecer, ¿verdad? Dios nos llamó a creer en el Señor. Por eso Pablo decía, pongamos nuestros ojos puestos ¿en quién? En Jesús, porque Jesús es el autor y es el consumador ¿de qué? De la fe. O sea, y mucha gente se va,
Ya mucha gente se va. Dice, consecuencias espirituales, ¿verdad? La sumisión, ¿verdad? La sumisión constante nos separa de nuestro propósito. O sea, dar nuestra sumisión a la esclavitud y al pecado, ¿verdad? Someternos a eso, ¿verdad? Cuando la Biblia dice someterse a Dios y resistir al ¿qué? Al diablo. Y Él va a huir de nosotros. Pero como iglesia o como gente hacemos a veces lo contrario. Nos sometemos, ¿verdad?, a nosotros mismos. Nos sometemos a nuestra voluntad, ¿verdad? Y nos alejamos del propósito, ¿verdad?, que Dios tiene para nosotros, llegando a generar una incapacidad para ser libres, ¿verdad? Y dependiendo de nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Y no logramos salir. Aunque el pueblo de Israel era fuerte, aunque el pueblo de Israel se había, multiplicado, eran fuertes, dice que sus mujeres eran robustas, quiere decir que sus mujeres eran fuertes, ¿verdad? Tenían esa capacidad de aguantar, ¿verdad?, de seguir, pero aún así eran esclavos. Y Faraón lo sabía. Faraón dice, no vaya a ser que un día vengan nuestros enemigos y ellos se unan a ellos y nos destruyan. Faraón sabía la capacidad que tenía el pueblo de Israel. Y el diablo y el mundo saben la capacidad que tiene la iglesia, ¿verdad? No es una capacidad propia, es una capacidad que viene de los cielos. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y van a recibir poder para ir y predicar, y para ir y anunciar el Evangelio, ¿verdad? Porque no es vergüenza, sino el Evangelio, la palabra de Dios, poder de Dios. Y en eso usted y yo somos poderosos. ¿Cuánto dicen amén? Den un aplauso al Señor Jesús. Ahora, estando en todo esto, entrando Él en todo esto, el pueblo, ¿verdad? ¿Cómo el pueblo sale de ahí? ¿Verdad? Uno, clamaron a Dios, ¿verdad? Clamaron al Señor. Y Dios los oyó, porque Dios siempre está prestos a oírnos, pero tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas. ¿Y qué decisión es? ¿Verdad? Ya no seguir siendo esclavos. De una u otra manera nos esclavizamos muchas veces. A diario podemos llegar a esclavizarnos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, ¿verdad? Porque es un proceso, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, ¿verdad? Fueron liberados de la cautividad. ¿Para qué fueron liberados de la cautividad? Hay propósitos. ¿Para qué Dios nos trae libertad en nuestra vida? ¿En qué tiempo te trajo libertad? ¿Cuántos años? ¿Hace cuánto? ¿Qué día fue el que trajo libertad? Y cuando nos trajo libertad y cuando lo conocimos y tuvimos un encuentro con Él, había un propósito. El propósito de Dios no es de que seamos los mejores. El propósito de Dios no es de que tú seas caro mejor que Noel, o que nos levantemos y todo el mundo se va a someter a mí. No, el propósito que Dios nos da cuando tenemos ese encuentro personal, el primer propósito es la libertad, hacernos libres del pecado y libres de la esclavitud del pecado. Ese es su primer propósito. Su primero, cuando nos encontramos, ¿verdad? Nos da salvación y nos da esto, ¿verdad? Una libertad en la cual tenemos que vivirla todos los días, en la cual tiene que ser un proceso, ¿verdad? Tenemos que ir caminando en esa línea, ¿verdad? Nos pone muchos ejemplos hacia la libertad. La puerta estrecha, ¿verdad? Un solo camino. Él mismo se pone de ejemplo. El camino es la verdad, esa vida, ¿verdad? Ese nos va a traer una libertad. ¿Qué libertad? Esta libertad. Una libertad en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra alma, para poder ser formados y para poder ser formados y educados, para que un día podamos tener la capacidad espiritual,
¿verdad? De ser levantados juntamente con Él. Y dice, vamos a ser transformados en un cerrar de ojos. Pero si estamos esclavos en el pecado, eso nunca va a suceder. En el campo hay uno, y en el campo había otro, dos. Uno se va, y uno ¿qué? Queda, ¿verdad? Y esa es la realidad, ¿verdad? Pero a veces nos las ponen de otra forma. Lo liberó porque estoy viendo la hora, pero ahí voy. Había propósitos. Primero, número uno, ¿verdad? Los libertó, Dios los sacó de Egipto, ¿verdad? De la esclavitud con mano poderosa. Podemos ver todas las señales, podemos ver todo lo que hizo a través de Moisés, ¿verdad? No fue de una hora para otra, sino fue con señales, ¿verdad? Poderosas, donde Dios demostró a Egipto y demostró a Faraón, que pensaba que era Dios sobre la tierra, demostró que no hay nadie sobre Dios. Nadie se levanta sobre Dios, sobre Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Nadie. Y eso es lo que demostró ahí. Y saca a su pueblo, ¿verdad? Con un propósito, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer propósito? Ese. El pacto. Un nuevo pacto. ¿Con qué propósito? Con el pacto. Con el recordatorio del pacto de Abraham, de Isaac y Jacob, que iban a entrar a una tierra que prometida. Los tenía que sacar, los tenía que llevar por el desierto, formarlos para meterlos a una tierra que prometida. Si no hubiesen pasado por el desierto, si no hubiesen sido formados, iban a entrar a Canaán y ahí se iban a quedar, iban a pecar y tal vez Israel se iba a perder, ¿verdad? Pero fueron formados en el desierto, ¿verdad? Porque había un pacto, el viejo pacto. Hoy en día es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto de su sangre, la cruz, Calvario, la vida eterna. Ese es el nuevo pacto, el Canaán espiritual, la tierra prometida espiritual. ¿Cuál es? La vida eterna. Pero tenemos que ser formados, tenemos que ser capacitados en un sentido espiritual. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de ser capacitados. Hay una enseñanza constante y constante y constante. En lo secular hay una enseñanza constante. Nunca dejamos de aprender. Vamos a estar en posición de aprender y vamos a estar en posición de enseñar. Pero aún el que aprende, ¿verdad? Necesita conocimiento, adquirirlo. Pero aún el que enseña necesita más, ¿verdad? Conocimiento y adquirir más conocimiento para poder aplicar ese conocimiento al que está escuchando. Entonces la enseñanza tiene que estar ahí. Y fueron sacados, ¿verdad? Por el pacto. Porque había un pacto. Porque Dios no se arrepiente, Él. Dios cumple. Tarde o temprano, cumple. Tarde o temprano, Él cumple sus promesas en nuestras vidas. Tarde o temprano. Establecer a través del pacto, lo saca para establecer una relación íntima y total con ellos. ¿En dónde? En el desierto. ¿Por qué no en un lugar bonito? No, en el desierto, ¿verdad? Donde ellos pudieran valorar y darle un valor, ¿verdad?, a lo que ellos estaban pasando en el desierto. Primera de Pedro 2:9, mas nosotros, ¿verdad?, ustedes, yo, la iglesia, somos escogidos, somos real sacerdocio, santo, nación santa, fuimos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, o sea, el poder de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Propósito, cuando Dios nos saca de la esclavitud, ¿verdad? Ese, en Cristo, ¿verdad? Ese es el propósito, nos adquirió, nos compró, nos hizo un nuevo pueblo, ¿verdad? Cuando habla de pueblo, ¿verdad? Está mencionando totalmente a su pueblo escogido Israel. Somos hoy en día, ¿verdad?, lo espiritual, la iglesia, el reflejo del Viejo Testamento, lo estamos como iglesia. Y Él nos ve como pueblo, ¿verdad? Y como pueblo tenemos que ser alineados, ¿verdad? Preparados, formados, ¿verdad? Nuestras vidas. Dice la Biblia que
Por ejemplo, ¿verdad? Jesús trae libertad a los oprimidos en el Evangelio, ¿verdad? En Lucas 4:18 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, decía y declaraba el Señor, está sobre mí el Espíritu, para anunciar algunas nuevas, para dar libertad al cautivo, para darle libertad al que está preso. Ese es Jesús, ¿verdad? Es lo que hizo, ¿verdad? También ahí en el desierto, ¿verdad? ¿Por qué nos da libertad? ¿Verdad? Primero, para formarnos, ¿verdad? A través de un proceso, o sea, a través de una disciplina, ¿verdad? Y sabemos lo que es disciplina, ¿verdad? Sabemos lo que corresponde la disciplina, y la disciplina no es mala. La disciplina nos va a llevar, ¿verdad?, a cosas buenas como seres humanos, y más, ¿verdad?, como cristianos, ¿verdad? Por eso muchos de nosotros, en un caso, yo fui una persona desordenada porque nunca hubo alguien que me disciplinara, que estuviera ahí conmigo, ¿verdad? Claro que cuando llego a la iglesia, Jesús me ofrece una libertad, ¿verdad? Pero sigo siendo esclavos de muchas cosas en mi vida, mi forma de hablar, tal vez, mi forma de expresarme, mi forma de conducirme con la gente, ¿verdad? No nos conducimos bien con la gente dentro de la iglesia, no somos transparentes, no somos reales, ¿verdad? Con Dios, con la iglesia, con la gente, y esa es una esclavitud. Esa es una esclavitud muy grande, ¿verdad? En nuestra vida. Durante 40 años fueron transformados, ¿sí? De una multitud de esclavos. Dios agarra una multitud de esclavos, ¿verdad?, y los hace una nación unida, una nación temerosa, una nación que la gente le tenía miedo, y no porque eran los israelitas, y no porque eran los hebreos, sino porque Dios, el Rey, el Creador de los universos, estaba con ellos, porque lo aprendieron en el desierto a través de la disciplina, aprendieron darle el primer lugar a Dios, ¿verdad? Y aprendieron la santidad, aprendieron la consagración, aprendieron el orar, aprendieron la adoración con Dios y darle el primer lugar a Dios a través de ¿qué? De una adoración, fuera grande, fuera pequeña, fuera como sea. Pero ellos aprendieron durante 40 años, ¿verdad? De esclavos, ¿verdad? Unos esclavos fuertes, pero esclavos a una nación unida, ¿verdad? Como la iglesia. No éramos nada y Él nos hace, ¿verdad? De la nada hace cosas buenas, ¿verdad? De nosotros éramos esclavos, ¿verdad?, del pecado, y ahora somos esclavos, ¿verdad?, de Dios, del Señor Jesucristo. Somos ¿qué? Sus siervos, porque le servimos, porque le amamos, porque atendemos ¿a qué? A su voz, porque ya no está mi voluntad sobre mí mismo, sino ahora está su deseo sobre mi vida. ¿Por qué? Porque ahora mi Señor, ¿verdad?, no está lejos de mí, sino ahora Él vive en mí. Y yo vivo lo que vivo en el Hijo del Hombre, porque ahora el Hijo del Hombre, Jesús, vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo, mi Señor, mi dueño, vive en ¿quién? En mí. Y esa es la libertad que Dios nos quiere dar. Nos dio ya una guía, ¿verdad?, una presencia. O sea, Dios cuando saca a Egipto le garantiza una presencia y le garantiza una guía a través de muchos aspectos. Uno de ellos podemos ver, ¿verdad?, que nunca los dejó sin comer. A pesar que ellos murmuraban, a pesar de que ellos se enojaban, a pesar de que ellos no querían soltar la esclavitud, ¿verdad? Querían siendo esclavos privilegiados, pero esclavos. Donde había oro, donde había buena comida, buenos banquetes, buenos bailes, ¿verdad? Donde había todo lo que nos puede ofrecer el mundo, amistades bien allá, ¿verdad? Pero no había libertad. Eran esclavos privilegiados y así querían seguir viviendo. Pero Dios les ofrece en el desierto esto, ¿verdad? Una guía, una presencia todos los días. Los guió visiblemente, ¿verdad?, a través de una columna de nube y una columna de fuego, día y noche, ¿verdad? Nunca se apartó de ellos, ¿verdad? Cuando hubo problemas,
Cuando estuvieron a punto de muchos de tirar la toalla, ¿verdad? Abrió el mar y dijo, por aquí van a pasar. Estuvo con ellos, ¿verdad? En la huida, ahí estuvo. Les dio seguridad, a pesar de que ellos no había confianza, había duda. A pesar que en ellos no había transparencia, había murmuración. A pesar que el pueblo, ¿verdad? No había, todo lo que estaban aprendiendo era todo lo contrario. A pesar de que se sentían esclavos exclusivos, pero de otra manera esclavos, y no podían vivir una libertad, ¿verdad? Una libertad donde no trae una opresión, ¿verdad? La libertad que el Señor estaba ofreciendo en el desierto no era una opresión, no una esclavitud que oprimiera, era todo lo contrario, era una esclavitud que le iba a dar, ¿qué? Libertad, una garantía de que iba a estar, ¿qué? Con ellos. Sí, el libro de Ageo dice y refuerza, ¿verdad? Y 2:4 dice, esfuérzate, dice Jehová de los ejércitos, cobrar ánimo, porque yo estoy con ustedes, garantía. Mateo 28:20 dice, yo estoy con ustedes hasta el fin, todos los días, hasta el fin del mundo. Y al final del versículo dice, amén, o sea, asegurando algo que es verdad, dice amén, algo que es fiel. La palabra amén es lo que significa algo, como que esto es fiel. Esto no es removible, sino que es fiel, es que está ahí. Pues cuando decimos amén, pues hay que tener cuidado cuando decimos amén, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, que a veces decimos, es que tu suegro y tu suegra son el diablo. Y nosotros, amén. No, amén, no. No, tenemos que tener bien, ¿verdad? Dice, no nos dejó huérfanos. Vino el Espíritu Santo y Él está aquí y Él habita en ti y en mí, y Él está ahí para ayudarnos, para dirigirnos. ¿Para qué? Para darnos dirección. El Espíritu Santo es el agente directo de Dios en esta tierra, ¿verdad? Para darnos dirección. Aquí no está Jesús. Jesús está sentado a la diestra intercediendo. El Padre está en su gloria. El que está con nosotros es su Espíritu. Su Espíritu Santo está aquí en la tierra con usted y conmigo para formarnos, para darnos esa formación. En la mañana veíamos que el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad?, sobre la faz de las aguas y acomodó todas las cosas. Esa es la función del Espíritu Santo, acomodar nuestra vida, sacarnos de la esclavitud, ¿verdad?, a una vida de libertad. Pero es que esta esclavitud está buena, se ve buena. Está buena porque hay privilegios, hay libertad, podemos hacer lo que quiera, no tengo que darle cuentas a nadie, o sea, y ser esclavo de Jesús, hay que estar yendo a la iglesia, hay que estar orando, hay que estar leyendo la Biblia, no puedo hacer lo que yo quiera porque los que predican dicen que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, mejor se van de la iglesia y prefieren vivir esclavos privilegiados, pero aún así esclavos, ¿verdad? Y nunca llega la libertad en el Señor Jesucristo en nuestra vida. Jesús lo dice, tienen que padecer por un poco de tiempo, tienen que esforzarse, tienen que correr esta carrera con paciencia, tienen que luchar la buena batalla. ¿De qué? De la fe. Tienen que ponerse la armadura de Dios para que cuando el diablo venga, dice, puedan permanecer firmes, ¿verdad? O sea, estar listos para seguir, ¿qué? Adelante, ¿verdad? Esa es la verdadera libertad que nos va a formar, nos va a transformar y nos va a llevar a esa tierra prometida, ¿verdad? Espiritualmente, que es que la vida eterna. Hoy en día mucha gente ha dejado a un lado, ¿verdad? Como que el evangelio le han quitado el valor y el evangelio, no se le puede quitar su valor. La palabra nunca pasa, va a pasar pasa el amor, va a pasar todo. La palabra es eterna y va a permanecer que eterna para siempre, ¿verdad? No podemos hacernos un lado, no podemos escapar, ¿verdad?, de la palabra de Dios, pero tampoco podemos escapar de la ira, de dinero,
¿verdad? Del fuego eterno. Se oye muy feo, pero es la realidad, ¿verdad? De la segunda muerte, de una vida eterna sin Dios. No podemos escapar también. Y la vida eterna sin Dios te la da la esclavitud. Y la vida eterna con Dios te la da la libertad, ¿verdad? Es lo que Dios nos ofrece, ¿verdad? Y es la experiencia del desierto de esas personas, de este pueblo, ¿verdad? Que dejó que Dios trabajara con ellos, ¿verdad? Había el propósito, ¿verdad? De nosotros es, ¿verdad? Que nos conozcamos a Dios. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mateo 8:3 dice, si no volvéis a ser como niños, ¿verdad? Hablando no de una madurez, sino hablando del corazón, ¿verdad? De una forma de ser, ¿verdad? De una actitud correcta, ¿verdad? Como niños, una actitud sana, correcta, ¿verdad? Si volvemos a ser como niños, ¿verdad? Dice que vamos a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? A través del desierto, Dios quería quitarnos la mentalidad de esclavos, ¿verdad? A esta gente. Y Dios hoy nos quiere quitar esa mentalidad de esclavos, ¿verdad? De que somos esclavos. Ah, hermano, pero si yo vengo a la iglesia, yo estoy en la iglesia, ¿verdad? Pero aún hay muchas cosas que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Mucha esclavitud en nuestra mente, mucha esclavitud en nuestra alma, que no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar, ¿verdad? La podemos ver muchas veces como actitudes malas, como emociones desbordantes, pero que en realidad, ¿verdad? Nos están esclavizando a una vida en la cual no nos podemos mover, no podemos avanzar, ¿verdad? No nos podemos a veces perdonar nosotros mismos por todo lo que hemos hecho y sentimos que somos los más malos sobre la faz de la tierra y no hay un perdón hacia nosotros mismos, ¿verdad? No podemos, hay mucha amargura. Y a veces nos conducimos de una manera amarga, ¿verdad? Que queremos, es tanta la esclavitud que queremos que la otra persona que está delante de nosotros sea amarga también. Porque estamos esclavos en ese pensamiento, ¿verdad? Y es lo que sucede cuando hay esclavitud. A través del desierto Dios quería quitarles esa mentalidad. Y hoy en la iglesia Dios quiere quitarnos esa mentalidad. O sea, la Biblia está llena de promesas. Y volveré el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Muchas promesas terrenales, pero tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que tener una actitud, la correcta, para entrar a la libertad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llegar a decirle a nuestros hijos, verdad? Te amo, esto, cuando no podemos ni amar a nosotros mismos? ¿Cómo le podemos decir a nuestros hijos, sonríe? Que la vida, cuando nosotros toda la vida estamos amargados, ¿verdad? Y son cosas del alma, pero nos llevan a eso, a un deterioro de nuestra vida. Nos llevan a eso, a tener ese estilo de vida que tal vez no es malo, ¿verdad? Y no estamos pecando, tal vez, ¿verdad? No estamos ni fornicando, esos son los pecados grandes que se ven, pero ¿saben cuántos pecados hay en la Biblia en total? Hay 159 pecados en el Nuevo Testamento. 159 pecados. Imagínense. No vamos a ponerlo a buscar aquí, ¿no? Pero 159. Lo más rudo es que soy fornicación y rebelión, que esto, pero hay pecados que nos están esclavizando, internos, ¿sí? Israel hizo algo, ¿verdad? A través del desierto nos enseña, ¿verdad? A depender de Él, ¿verdad? Para entrar a Canaán, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros dependamos de Él, de Jesús, que tengamos en mente que Él es el camino, Él es la verdad. No hay otra vía por la cual podemos tener comunión con Dios. No la hay. Es Jesús. Y es la iglesia. O sea, es el lugar donde Dios nos prepara, donde Dios transmite lo que quiere transmitir, donde Dios nos forma, ¿sí?
es aquí la iglesia, ¿sí? Es la iglesia. Por eso Él va a venir por una iglesia. Usted y yo somos la iglesia, el cuerpo, una iglesia sin mancha, sin arrugas, ¿verdad? Que puede tener y preparar, ¿verdad? La está preparando para eso, para la vida eterna. Y ya para acabar, vámonos al libro de Colosenses 2. Si gusta acompañarme, Colosenses 2. Colosenses 2. Colosenses 2. Entonces, esa eran los puntos que vimos, ¿verdad? Era lo que, ¿verdad? Cómo se desarrolla la esclavitud, el pecado, ¿verdad? Pero cómo la teología cristiana, ¿verdad? O sea, las enseñanzas dentro de la iglesia, ¿verdad? Cómo nos enseña de esa situación, ¿verdad? Cómo salir de esa situación, ¿verdad? Qué se requiere para salir de la esclavitud. Y no solamente clamar, el clamar fue un acto de desesperación, un acto de ¿cómo lo diré? De desesperación exactamente, sí. Pero el único acto o la forma en la cual Jesús nos va a sacar de la esclavitud, ¿verdad? Es a través del arrepentimiento. No hay otra forma. Conozcamos a Dios o no conozcamos a Dios. Siempre que haya arrepentimiento verdadero en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a ser perdonados, ¿verdad? Y todavía de ser perdonados nuestro pecado, ¿verdad? Porque por la cruz, ¿verdad? Por su sangre es borrado automáticamente, ¿verdad? Pero vamos a entrar a una libertad. La esclavitud se va a romper en ese instante, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, pero aún así seguimos en el camino, aún así seguimos, ¿verdad? Así es, aún seguimos. O sea, nunca se va a apartar de nosotros todo esto, ¿verdad? Siempre Jesús va a estar ahí, el Espíritu Santo siempre va a estar ahí, ¿verdad? Para tener una formación a nuestras vidas, ¿verdad? Colosenses 2:14, ¿verdad? Dice la Biblia, Colosenses 2:14. Dice, déjenme ver. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto el día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, y no asistiéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da. Ok, Colosenses habla de esto,
Ya para acabar, habla sobre una deuda cancelada del pecado, ¿verdad? Un documento firmado, un acta, ¿verdad? De un decreto que había sobre nuestras vidas, un cargo o una deuda pública, ¿verdad? Lo que Pablo se estaba refiriendo era un acta que era contraria, ¿verdad? En contra de nosotros, ¿verdad? Representaba la ley de Dios, ¿verdad? La vieja ley, ¿verdad? El Antiguo Testamento, pero también representaba nuestras faltas, ¿verdad? Una lista de evidencias que mostraba nuestra culpa de una forma determinante, ¿verdad? La escribían, ¿verdad? Y nuestra incapacidad de cumplir las normas divinas. Esa carta, ¿verdad?, estaba en contra de nosotros, ¿verdad? Esa carta canceló, ¿verdad? En el griego significa que se anuló, ¿verdad? Que el documento fue borrado de una forma total. La culpa, todo lo que había en nosotros, la incapacidad, ¿verdad? La esclavitud, todo fue de una forma que borrado. Ya no existe, ¿verdad? Ya no hay registro de eso, de esa carta, por la muerte del Señor Jesús. Ahora, algo importante, cuando Roma tenía la costumbre, ¿verdad?, de cuando un preso, alguien que aborrecía el pueblo, ladrón, asesino, violador, lo que fuera, era clavado en el madero, una muerte, ¿verdad?, de maldito, ¿verdad?, una muerte de un pecador. Cuando era clavado en el madero, tenía la costumbre de este documento, esta carta, ¿verdad?, agarrarla y clavarla en lo alto de la madera para que la gente viera por qué estaba muriendo. Era exhibido para que la gente viera, ¿verdad? Ah, lo están matando porque fue violador, lo están matando porque hizo esto. O sea, exhibía su pecado, exhibía su esclavitud ahí. Pero Jesús dice que tomó esa carta y la clavó juntamente con él en esa cruz del Calvario. Esa carta que era en contra tuya, en contra mía, ¿verdad? Donde decía, Mario Arrieta, rebelde, drogadicto, esto, lo peor que hay, nadie lo quiere, todos los odian, mejor que se coma un gusanito, ¿eh? Y lo ponían ahí en la carta y la gente veía, por eso lo están matando. Cuando Jesús muere, hicieron bofa de él, se burlaron de él, ¿verdad? Y pusieron una carta, pusieron un letrero y pusieron rey. Estaban tremendos los romanos, eran malísimos. Y así es el mundo, ¿verdad? Y ya para acabar, póngase de pie conmigo, póngase de pie y vamos a orar, ¿verdad? Tenemos que comenzar a volver a caminar como se nos enseñó, como cuando llegamos a la iglesia, ¿verdad? Como cuando conocimos al Señor de una forma real. Y cuando se acuerda usted cuando conocimos al Señor de una forma apasionada, ¿verdad? Donde creímos con todo nuestro corazón que Él va a tener una libertad a nuestra vida. Lo primero que hicimos cuando conocimos a Dios, ¿verdad? Y nos ayudaba, primeramente Dios nos impactó y impactó nuestra alma, nuestro corazón, ¿verdad? Y comenzaron a haber lágrimas y un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Y esas lágrimas comenzaron a fluir en nuestra vida. Y lo primero que se nos vino a la mente, bueno, en mi caso fue eso, esa libertad. Sí, salir de esa esclavitud en la cual me ataban, en la cual no me dejaba ser un buen padre, en la cual no me dejaba, ¿verdad?, avanzar, en la cual no me dejaba ser el verdadero Mario, el verdadero niño joven que había crecido, ese muchacho que había perdido
toda su juventud, toda su adolescencia, porque estuvo esclavo en las drogas, estuvo esclavo en muchas cosas, ¿verdad? Pero lo primero cuando encontramos en el trono de su gracia es eso, es las ganas, ¿verdad? De decirle al Señor, Señor, quiero ser libre, quiero caminar nuevamente en una libertad, ¿verdad? Como cuando éramos niños, nada nos importaba, todo era felicidad, todo era, pero hubo un momento donde ¡pum! Nos violentaron, ¿verdad? Y cortaron todo eso y nos metieron así de golpe. Y a veces éramos niños y no sabíamos qué meter en la maleta, ¿verdad? Nos metían las cosas en las maletas porque no teníamos la capacidad muchas veces de decidir. Pero ahí fue el momento donde muchos entramos en esa esclavitud, muchos, y hoy en día muchos de nosotros y mucha iglesia, ¿verdad? Aún en día vivimos esclavos de ese pasado, que amamos a Dios, que venimos con Dios, levantamos nuestras manos porque tenemos la convicción, ¿verdad?, de que hay un Dios vivo, pero aún tenemos esa esclavitud en nuestra mente. No hemos vuelto grandes, no hemos vuelto fuertes, ¿verdad? Hemos venido a la iglesia y el Señor en un momento nos ha dado una libertad. Hemos caminado en esa libertad. Ha habido veces que nos salimos, ¿verdad?, del camino y viene el pecado y hace cosas atroces a nuestras vidas, ¿verdad? Nos comienza a llevar a vivir una vida totalmente diferente en la cual habíamos aprendido, ¿verdad? O sea, qué bendición, los muchachos, qué bendición, ¿verdad? Que vengan a esta edad a la iglesia, pero qué bueno que aprendan, pero que aprendan a permanecer, que le puedan dar el valor correcto a esa libertad, ¿verdad? Que allá afuera, ¿verdad? Afuera hay una libertad engañosa, ¿verdad? Y se vuelve esclavos privilegiados, ¿verdad? Esclavos donde somos esclavos del sistema, del mundo, de muchas cosas. Pero en Jesús, ¿verdad? En Jesús hay una libertad que nos va a llevar a la vida eterna. Una libertad en la cual tiene la promesa del pacto. Tiene un sentido esa libertad de formarnos, de alinearnos, de educarnos, de enseñarnos, de hacernos ver la realidad, ¿verdad? Que hay una guerra, que hay un enemigo, ¿verdad? De haber una realidad, ¿verdad? De que debemos depender de Dios, y más en estos tiempos tan peligrosos, Yo me acuerdo, mi abuela, cuando me decía, no se vayan a la calle, porque se los van a robar, ¿no se acuerdan? No anden de pata de perro porque va a pasar el señor de la basura, ¿eh? Sí, a veces veía el señor de la basura y salía corriendo y va, ¿verdad? Y así la iglesia. El Señor nos dice, no te vayas de la iglesia, no te salgas de la cobertura que es la iglesia. Sí, allá afuera no hay nada. Allá afuera hay una libertad falsa, llena de mentiras, ¿verdad? Hay una esclavitud privilegiada allá afuera. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los cristianos. ¿Quiénes son los más vulnerables? Nosotros, como iglesia. Por eso el Señor nos dice, aquí nos va a formar en su iglesia. Muchos tuvimos formación. El Señor nos sigue formando, nos sigue dando una dirección, ¿verdad? ¿Cuál fue el error del pueblo en el desierto? Muchos de ellos que murieron. El rechazo, la falta de gratitud, ¿sí? El constante, ¿verdad? Quejas, murmuración, el constante pensamiento de que yo puedo solo, ¿verdad? El constante rechazo a la ley, a las instrucciones, ¿verdad? No querían oír a Dios, muchos de ellos no querían, decían, yo no, o sea, muchos de ellos se levantaron en contra de Moisés, figura de Dios, ¿verdad? Y dijeron, ¿tú qué nos vas a enseñar a nosotros, verdad? Y muchos de ellos salieron y volvieron nuevamente y quedaron ahí muertos
en el desierto, cuando el Señor levanta serpientes, ¿se acuerdan? Y los muerden a todos y los mata. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente, ¿de qué? De bronce, ¿ya? Y levántale, y todo aquel que mire esa serpiente va a ser sano, va a tener un milagro. Y es una profecía hacia el Señor Jesucristo, que va a ser levantado en la cruz del Calvario. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y vamos a decirle al Señor, Señor, en esta mañana gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú has atraído una libertad verdadera a nuestra vida, Señor. Esa libertad que nos das tú, Señor, para formarnos para una vida eterna, Señor. Lamentablemente muchos, Señor, en la iglesia se pierden en sus propios sabiduría, conocimientos, Señor. Muchas veces la iglesia, nosotros como iglesia, a veces pensamos, Señor, que vivimos de una forma libre, cuando somos esclavos a veces del rencor, somos esclavos muchas veces de la falta de perdón, de la amargura, somos esclavos, Señor, de nuestro carácter, de nuestra forma de conducirnos, cuando no hay transparencia, cuando no hay algo bueno en nuestras vidas. Somos esclavos, Señor, muchas veces de la hipocresía, del engaño, Señor, querer engañarte. Somos muchas veces esclavos de la murmuración, esclavos, Señor, de la dependencia de nosotros mismos. Muchas veces somos esclavos, Señor, de querer vivir, Señor, una vida bien, Señor, donde nos ofrecen todo, Señor, el mundo, una esclavitud, Señor, privilegiada. Pero hoy, en esta mañana, queremos, Señor, primeramente que nos perdones. Nos arrepentimos si te hemos fallado, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy que amamos a ti, Señor, y queremos que tú nos lleves, Señor, a una libertad completa, a una libertad, Señor, donde podamos, Señor, dejarnos guiar, donde podamos, Señor, dejar que tú nos alinees, nos eduques, nos formes, nos enseñes, Señor, dónde es el camino, que tu Espíritu Santo nos esté guiando, que tu Espíritu Santo nos esté formando en ese camino que es difícil, pero no imposible, Señor, donde esta libertad aparentemente trae dolor, sufrimiento, aparentemente esta libertad, Señor, trae muchas cosas que no nos gustan como hombres, como mujeres, pero, Señor, al fin, Señor, el blanco perfecto eres tú, Señor, y nuestra herencia, Señor, es la vida eterna, y es por eso que luchamos, es por eso que nos esforzamos, es por eso que avanzamos, es por eso, Señor, que ponemos atención a tus instrucciones, Señor, es por eso que ponemos oído presto a lo que tú quieres decir a nuestra vida, es por eso que, Señor, no queremos dejar de congregarnos, Señor, sino, Señor, no darle, Señor, al diablo, Señor, no darle esa parte, Señor, sino resistirlo en la iglesia, resistirlo a través de la oración, resistirlo a través de las enseñanzas, a través de la santidad, a través de la consagración, a través de tu palabra, que es verdad, que la conoceremos y haremos y nos harás libres completamente, Señor. Gracias, oramos por nuestros hijos, por nuestros amigos, por la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te exaltamos, Señor, hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor, y en todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué le das una fuerte ofrenda de palmas al Señor? Y vamos a orar, así como estamos, por la ofrenda, y vamos a ser despedidos ya. El día martes hay mujeres, hay mujeres, tenemos transmisión el lunes, vamos a tener lunes, miércoles y sábado, a ver si podemos, vamos a tener